El sol apenas comenzaba a asomar detrás de los cerros cuando el viento del Rosario corrió libre entre los trigales. Aquel viento no era cualquier brisa, parecía tener memoria, como si guardara en su soplo los nombres y las promesas de quienes amaron allí. En medio de ese amanecer dorado, una joven de vestido sencillo y mirada profunda caminaba descalza sobre la tierra húmeda. Su nombre era Lucía, y aunque no lo sabía aún, ese día el destino empezaría a escribir su historia con tinta de cielo. Lucía vivía sola con su padre, el capataz de la hacienda El Rosario. Desde niña aprendió a trabajar la tierra, a entender el lenguaje de los animales y a rezar cuando el alma le pesaba. Tenía manos ásperas y corazón noble. Nunca conoció lujos, pero en su mirada habitaba una esperanza que ni el cansancio ni la pobreza podían apagar. Había algo en ella, una luz callada, que hacía que todos la miraran con respeto. Pero el amor, ese que cambia el rumbo de las vidas, aún no había tocado su puerta. Una tarde de otoño, mientras recogía flores para adornar el altar de la capilla, el sonido de un caballo rompió el silencio del campo. Era Tomás, el hijo del patrón, un joven de semblante sereno, acostumbrado a mandar, pero con un aire distinto a los demás. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él sonrió, y ella bajó la vista, sintiendo por primera vez ese temblor que solo el amor verdadero puede provocar. Ninguno dijo palabra, pero algo invisible los unió para siempre. Desde aquel día, Tomás buscó cualquier excusa para verla. Se acercaba al pozo donde ella lavaba la ropa o se detenía en el establo solo para oír su voz. Lucía, aunque trataba de disimularlo, sentía que su corazón corría más rápido cada vez que él se acercaba. Era un amor prohibido, lo sabían los dos. Pero en el silencio de los amaneceres y en el brillo de las estrellas, ese amor crecía, puro y terco, como una flor que nace entre piedras. Las noches en la hacienda se llenaban de promesas. Tomás le hablaba de un futuro juntos, de tierras compartidas, de un hogar donde el amor fuera más fuerte que el apellido. Lucía escuchaba, creyendo con el alma. Dios no pone en el camino lo que no debe ser, le decía él. Y ella, con los ojos brillando bajo la luna, respondía, entonces que sea su voluntad. El destino, sin embargo, ya había comenzado a mover sus hilos con la paciencia del tiempo. Una carta, un rumor, una mentira bastaron para separar sus mundos. Lo que nació entre el viento y la fe, fue herido por el orgullo y la duda. Tomás, cegado por palabras ajenas, rompió el lazo que los unía. Lucía partió sin mirar atrás, pero dejó su alma sembrada en el Rosario. Desde entonces, el viento nunca dejó de pronunciar su nombre entre los eucaliptos, como si el campo mismo esperara su regreso. Los años pasarían, el dolor se volvería silencio, y la ausencia enseñaría a todos lo que ni la riqueza ni el poder pudieron explicar, que el amor verdadero no muere cuando se pierde, sino cuando se olvida. Y en esa tierra dorada, donde los corazones humildes aprendieron a perdonar, la historia de Lucía y Tomás comenzó a convertirse en leyenda. Dicen que en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suave, se puede oír su risa mezclada con el perfume de los jazmines. Porque hay amores que no necesitan cuerpos para existir, ni tiempo para sobrevivir. Hay amores que nacen para quedarse, y el suyo fue uno de ellos. El amanecer caía dorado sobre los campos de trigo, y el canto de los gallos marcaba el inicio de otro día en la hacienda El Rosario. Tomás, con el sombrero gastado y la mirada fija en el horizonte, recordaba los días en que aquel mismo sol iluminaba el rostro de Lucía. Ella solía esperarlo junto al pozo, con las manos cubiertas de harina y una sonrisa que sabía ahogar. Pero ahora solo quedaba el eco del viento entre los eucaliptos. El campo seguía igual, pero sin ella, todo parecía más seco, más silencioso. Lucía había sido la hija del capataz, una joven sencilla, de ojos color miel y voz de río. Tomás, en cambio, era el hijo del patrón, acostumbrado a tenerlo todo sin pedirlo. Nadie imaginó que entre ellos florecería algo tan puro, tan rebelde como el amor que se juraron bajo la higuera vieja. Él prometió cuidarla, y ella creyó en sus palabras como quien confía en la lluvia. Pero la vida del campo no perdona a los corazones ingenuos. Un rumor bastó para romperlo todo. Una tarde, mientras el cielo se teñía de cobre,
alguien dijo que Lucía se había acercado demasiado a un peón forastero. Tomás, sin preguntar, sin mirar a los ojos de la mujer que amaba, la condenó con su silencio. Ella intentó explicarle, pero su orgullo fue más fuerte que el amor. Lucía se marchó con la cabeza en alto y una lágrima escondida bajo el pañuelo. Desde entonces, el viento lleva su nombre por los llanos. Los días se volvieron lentos, y la hacienda se cubrió de un aire pesado. Tomás fingía trabajar, pero en el fondo, cada golpe de azada le recordaba su error. Su padre murió ese invierno, y con él se fue el último consejo que nunca escuchó: los hombres no se miden por lo que poseen, hijo, sino por a quien saben pedir perdón. Pero ya era tarde. Lucía no estaba. Y el campo, aunque verde, ya no daba fruto. Una noche, el cielo se llenó de tormenta. Tomás salió bajo la lluvia y se refugió en el viejo granero donde alguna vez bailaron al compás de una guitarra. Allí encontró un pañuelo bordado con su nombre, envuelto en una flor seca. El olor a lavanda le trajo un recuerdo tan nítido que cayó de rodillas. «¿Por qué no te escuché, Lucía?», murmuró. Pero solo respondió el trueno, arrastrando su voz hasta perderse entre los campos. El tiempo siguió su curso, como un río que no espera a nadie. Años más tarde, Tomás se volvió un hombre solitario, con las manos curtidas y el alma llena de arrepentimientos. Cada amanecer lo encontraba sentado frente al pozo, donde alguna vez ella le ofreció agua y amor. El reflejo en el agua le devolvía un rostro envejecido, con la mirada de quien lo tuvo todo y lo perdió todo. A veces creía escuchar su risa en el aire. Y otras, sentía que ella aún lo miraba desde el viento. En el pueblo, decían que Lucía se había ido lejos, tal vez a la ciudad, o quizás más allá del río, donde los sueños cambian de nombre. Nadie volvió a verla. Pero en la feria de San José, alguien juró haberla visto vendiendo flores, con un niño tomado de la mano. Tomás no quiso creerlo. Aunque en el fondo, algo en su corazón tembló. Porque aquel niño tenía sus mismos ojos. Esa noche, no pudo dormir. Recordó cada palabra que no dijo, cada disculpa que guardó por orgullo. El alma le pesaba como costal de piedras. Al amanecer, decidió ir al pueblo, sin saber bien qué buscaba. Solo sabía que si el destino le daba otra oportunidad, no volvería a callar. El camino de tierra estaba húmedo, y el cielo, cubierto de esperanza. Si ella sigue viva, pensó, todavía hay tiempo. Llegó al mercado cuando el sol comenzaba a calentar los techos de zinc. Entre los puestos de frutas y flores, una figura capturó su atención. Era ella. Lucía, con el cabello recogido, vendiendo ramos de jazmín y pan casero. El niño, de unos 6 años, corría entre las mesas riendo. Tomás sintió que el aire se detenía. Era como ver el pasado sonreírle otra vez. No se atrevió a acercarse. Solo la miró desde lejos, como quien teme romper un sueño. Lucía levantó la vista un instante, y sus ojos se cruzaron. No hubo reproche, ni palabras, solo un silencio que lo dijo todo. Ella sabía quién era. Y él entendió, en un solo latido, que había amado demasiado tarde. Pero aún así, sonrió, con la humildad de quien por fin entiende. Tomás regresó al rancho sin decir palabra. El campo lo esperaba igual, pero algo en él había cambiado. Por primera vez, comprendió que amar no es poseer, sino cuidar. Que el amor verdadero no se mide en promesas, sino en gestos y perdón. Se arrodilló frente a la tierra, y entre lágrimas, sembró jazmines. «Por si alguna vez regresas, Lucía», murmuró. Y el viento pareció responderle con dulzura. Los años siguieron su curso, y la vida volvió a florecer. Tomás nunca más volvió a verla, pero su ausencia se volvió su mayor maestra. Aprendió a escuchar, a servir, a orar al caer el sol. La hacienda, antes fría, se llenó de risas de los peones y sus familias. Él compartía lo que tenía, como si en cada gesto buscara redimirse. Su ausencia, decía, me enseñó lo que es el amor verdadero. Y así, su historia se volvió leyenda entre los campos. Una mañana, el hijo del capataz encontró una carta en la mesa de Tomás. Era una despedida,
escrita con tinta y arrepentimiento. Decía: no sé si la vida me alcanzará para verla otra vez, pero sé que Dios ya me perdonó al enseñarme a amar. Junto a la carta, un anillo oxidado y una flor seca. El mismo jazmín que ella le regaló aquel primer día. Nadie volvió a verlo después de eso. Solo su silla vacía, mirando al horizonte. Cuentan que, años más tarde, Lucía regresó al rancho con su hijo. Encontró los jazmines florecidos frente al pozo y el aire lleno de paz. Preguntó por Tomás, pero solo le mostraron su carta y una oración grabada en piedra: donde hay amor, el alma nunca se va. Lucía lloró en silencio, con una sonrisa leve. El niño corrió entre los jazmines. Y el viento, una vez más, susurró su nombre. El amanecer volvió a teñir de dorado los campos del Rosario, pero ahora la brisa traía un aire distinto, como si la vida intentara curar viejas heridas. Lucía había regresado al pueblo, buscando un poco de calma después de tantos años de huir del pasado. Su hijo, Emiliano, corría entre los maizales sin saber que aquel lugar guardaba el nombre de su padre en cada rincón. Ella lo observaba con ternura, pero en el fondo temía que el destino la hiciera mirar hacia atrás. Esa misma mañana, el capataz viejo, don Pedro, fue el primero en reconocerla. «Lucía, hija, ¿eres tú?», preguntó con la voz temblorosa. Ella sintió con una sonrisa leve y un brillo nostálgico en los ojos. «He vuelto solo por un tiempo», dijo, «quiero enseñarle a mi hijo dónde empezó mi historia». Don Pedro bajó la mirada, sabiendo que aquella historia aún dolía en más de un corazón. El eco del nombre de Tomás seguía vivo entre los peones. Mientras caminaban por los viejos establos, Lucía sintió el peso del recuerdo en cada paso. Las tablas crujían bajo sus pies como si murmurasen secretos. En una esquina, aún estaba el banco donde solía esperar a Tomás, y sobre él, una herradura oxidada. La tomó entre sus manos, sintiendo el frío del metal mezclarse con su piel tibia. «Hay cosas que el tiempo no borra, hijo», susurró, «solo las vuelve más silenciosas». Emiliano la miró sin entender, pero guardó la herradura en su bolsillo. En el otro extremo del rancho, Tomás descansaba bajo tierra, pero su espíritu parecía rondar en cada brisa. Los peones decían que algunas noches se veía una luz encendida en su vieja cabaña, como si alguien aún velara por los campos. Lucía no creía en fantasmas, pero aquella noche, al mirar hacia el horizonte, sintió una presencia serena. El viento movió los jazmines, y una hoja se posó a sus pies con un pétalo blanco pegado. Era como un saludo del cielo. Al día siguiente, Lucía decidió visitar la tumba de Tomás. Caminó hasta el cementerio al amanecer, cuando la neblina todavía cubría los cerros. Llevaba un ramo de flores silvestres y el pañuelo que alguna vez él le regaló. Se arrodilló frente a la lápida y leyó en voz baja: «Donde hay amor, el alma nunca se va». Las lágrimas le rodaron suaves, pero ya no dolían igual. Era un llanto de paz, de aceptación, de un amor que seguía vivo. «Te perdono, Tomás», dijo con voz quebrada. «Y también me perdono por no volver antes». El silencio del campo pareció responderle. Una ráfaga de viento movió los jazmines, y un rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando su rostro. En ese instante, Lucía comprendió que los amores verdaderos no mueren, se transforman en promesa, en raíz, en memoria. Emiliano, a su lado, tomó su mano. «¿Quién fue él, mamá?», preguntó. Ella sonrió, mirando al cielo. «Alguien que me enseñó a amar». Durante los días siguientes, Lucía se quedó ayudando a los trabajadores del rancho. Les preparaba pan, cuidaba a los animales y enseñaba a las mujeres jóvenes a hacer jabón casero, como antes. Poco a poco, el lugar recuperó su alegría, y las risas volvieron a mezclarse con el viento. Algunos decían que el alma de Tomás descansaba mejor viendo a Lucía allí, en paz, caminando entre los surcos del trigo. Otros juraban escuchar su voz al caer la tarde. Una noche, mientras el cielo se pintaba de estrellas, Lucía encendió una vela frente a la ventana. En la llama danzante, creyó ver el reflejo de Tomás, joven, sonriendo, con el sombrero en la mano. No sintió miedo, solo gratitud. «Ya puedes descansar», susurró, «aprendí la lección».
La vela ardió con fuerza, y luego se apagó sola, dejando el aroma del jazmín flotando en el aire. Con el paso de los días, el pequeño Emiliano comenzó a preguntar más sobre su padre. Lucía le contó que fue un hombre de tierra, terco y bueno, que aprendió tarde lo que realmente valía la vida. El niño escuchaba atento, sosteniendo la herradura como si fuera un tesoro. «Entonces él también me ama, ¿verdad?», preguntó con inocencia. Lucía asintió. «Desde donde está, te cuida cada día». El tiempo volvió a pasar, pero ahora el silencio ya no dolía. Era un silencio lleno de amor, de reconciliación, de fe. Lucía entendió que a veces el destino no devuelve a las personas, sino las razones por las que valió la pena amarlas. En cada amanecer veía una señal, una mariposa posándose sobre los jazmines, un rayo de sol dorando el pozo, un suspiro del viento. Todo parecía decirle, él sigue aquí. La gente del pueblo comenzó a notar su cambio. Lucía ya no era la muchacha tímida del pasado, sino una mujer serena, con una paz que iluminaba a quien se le acercaba. Algunos jóvenes acudían a ella por consejo, y siempre decía lo mismo: el amor no es ausencia ni presencia, es lo que hacemos con lo que el corazón recuerda. Nadie salía de su casa sin una palabra de esperanza o una taza de café caliente. Cuando llegó la fiesta de San José, el pueblo entero se reunió en la plaza. Lucía llevó flores al altar y una pequeña caja de madera. Dentro, guardaba la carta que Tomás escribió antes de morir. Al terminar la misa, la abrió y leyó en voz alta: si alguna vez me recuerdas, hazlo con alegría. No fui el hombre que merecías, pero fuiste la mujer que me enseñó a amar. Las lágrimas se mezclaron con los aplausos del pueblo. Aquella noche, el cielo se llenó de estrellas, y el sonido de una guitarra antigua resonó en la distancia. Lucía, sentada frente al fuego, sonrió. Ya no había tristeza, solo gratitud. Su corazón sabía que el amor verdadero no se apaga con la distancia ni con la muerte. Solo cambia de forma, y se vuelve eterno en los recuerdos y en la fe. Desde entonces, cada 15 de marzo, cuando los jazmines florecen, el viento del rosario sopla más suave. Dicen que es Tomás pasando una vez más por el rancho, buscando el perfume de Lucía, para recordarle, en silencio, que su promesa sigue viva. El invierno llegó con su manto gris y las noches frías envolvieron los campos del Rosario. Lucía solía quedarse despierta junto al fuego, mirando cómo las llamas dibujaban sombras en las paredes. Cada chispa que saltaba le recordaba un fragmento de su vida, la juventud, los sueños, y aquella voz que aún sonaba en su memoria cuando el viento soplaba entre los álamos. No era tristeza lo que sentía, sino una ternura serena que la mantenía viva. Emiliano crecía rápido. Ya tenía la sonrisa inquieta y los ojos nobles de su padre. Le gustaba montar a caballo y ayudar a los peones en las faenas, como si en su sangre corriera el mismo amor por la tierra. Lucía lo observaba con orgullo y cierta melancolía, sabiendo que, aunque nunca conoció a Tomás, su hijo era su reflejo más puro. En el fondo, ella creía que Dios le había devuelto algo de él, como una forma de redención. Una tarde, mientras ordenaba el granero, Lucía encontró una caja vieja cubierta de polvo. Dentro había fotografías en blanco y negro, una medalla de San Benito y un diario de Tomás. Dudó antes de abrirlo, pero al hacerlo, su corazón se estremeció. Las páginas estaban llenas de confesiones, de arrepentimiento, de amor contenido. Lucía, decía una línea: cada día que amanece sin ti, la tierra me pesa más. Las lágrimas le nublaron los ojos. No sabía si llorar por lo perdido o agradecer por lo vivido. Sentada sobre un fardo de heno, leyó hasta el final, donde Tomás había escrito: si algún día vuelves y encuentras esto, sabrás que mi amor nunca se fue. Mi castigo fue tu ausencia, y mi redención, recordarte con ternura. Lucía cerró el diario con las manos temblorosas. Afuera, el viento soplaba suave, como si el alma de él la abrazara. Esa noche, Lucía rezó más largo que de costumbre. Agradeció por los años, por su hijo y por haber aprendido que el perdón no siempre llega en palabras, sino en gestos, en silencios que curan. Cuando terminó la oración, una mariposa blanca entró por la ventana y se posó sobre la mesa.
Ella sonrió, comprendiendo que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar, aunque sea en forma de luz. Los días siguientes se llenaron de calma. Emiliano siguió explorando los campos, y Lucía retomó el oficio de enseñar a leer a los hijos de los peones. Entre risas y canciones, la hacienda recuperó un brillo que hacía años se había apagado. La gente del pueblo comenzó a decir que desde el regreso de Lucía, el clima era más amable, las cosechas más abundantes y el aire más dulce. Algunos lo llamaban milagro. Pero no todo era paz. Una tarde llegó una carta con el sello del notario del pueblo vecino. Decía que el antiguo terreno del Rosario pasaría pronto a manos de una empresa que planeaba convertirlo en un viñedo comercial. Lucía sintió un nudo en el pecho. Aquel campo no solo era tierra, era historia, promesas, amor. No podía dejar que lo destruyeran. Miró hacia el cielo y murmuró: ayúdame, Tomás, no dejes que se pierda lo nuestro. Con el apoyo de los peones y vecinos, Lucía organizó una reunión en la plaza. Explicó que la hacienda podía mantenerse con el trabajo conjunto, sin venderla a los forasteros. No luchamos solo por una tierra, dijo, luchamos por la memoria de quienes la amaron. Sus palabras conmovieron al pueblo. La misma fuerza que alguna vez tuvo Tomás pareció renacer en su voz. Emiliano, de pie junto a ella, apretó su mano con orgullo. Los días siguientes fueron duros. Llegaron abogados, ofertas y amenazas. Pero Lucía no se rindió. Cada amanecer la encontraba en el campo, rezando, sembrando, demostrando que el amor puede sostener incluso lo que parece perdido. En cada surco plantado había una oración, en cada semilla, un recuerdo. Y el viento, fiel como siempre, llevaba su fe hasta los confines del valle. Una noche, agotada, se sentó frente al pozo donde todo comenzó. Las estrellas parecían más cercanas, y el agua reflejaba su rostro envejecido, lleno de dignidad. Tomás, susurró, si alguna vez me ves desde donde estés, sabrás que cumplí tu sueño. El rosario sigue vivo. Y por un instante, juró escuchar su voz respondiendo, gracias, Lucía. Las lágrimas se mezclaron con una sonrisa que solo el amor puede dibujar. Pasaron semanas, y la empresa finalmente desistió. El pueblo, inspirado por la fuerza de Lucía, formó una cooperativa agrícola. La hacienda volvió a ser de todos, como una gran familia unida por el trabajo y la fe. La gente decía que el espíritu de Tomás había protegido el lugar. Lucía, mirando el horizonte, sabía que era cierto, cuando el amor es verdadero, ni el tiempo ni la muerte pueden borrarlo. El invierno se dio su paso, y la primavera llegó con un perfume nuevo. Los jazmines florecieron como nunca antes, cubriendo el pozo y el camino con su fragancia dulce. Lucía tomó un ramo y lo colocó junto a la tumba de Tomás. Todo esto también es tuyo, le dijo, lo cuidamos juntos, desde distintos lados del cielo. El viento respondió con un suave murmullo que la hizo cerrar los ojos en paz. Cada atardecer, cuando el sol se oculta tras las montañas, Lucía se sienta en el porche y toca la guitarra que fue de Tomás. Emiliano canta a su lado, con una voz limpia y esperanzada. La melodía se eleva por los campos, llevando consigo una historia de amor, pérdida y perdón. Quien pasa por allí, detiene el paso y escucha. Porque en cada nota hay un susurro antiguo, el amor nunca muere, solo cambia de cielo. El sol nacía con fuerza sobre los cerros, tiñendo de dorado los trigales del Rosario. Emiliano, ya un muchacho de mirada firme, cabalgaba al amanecer junto a su madre. Su silueta recortada contra el cielo recordaba tanto a Tomás que Lucía, en silencio, sentía un nudo en la garganta. La historia parecía repetirse, pero esta vez el destino tenía otros planes. Había paz en su corazón, pero también un presentimiento, algo estaba por cambiar. Con el paso del tiempo, Emiliano se convirtió en la esperanza del rancho. Sabía de siembra, de ganado y de respeto. Los peones lo seguían con cariño, porque trataba a todos como iguales, sin distinguir nombres ni orígenes. Mi madre dice que la tierra solo da frutos a quien la ama, repetía. No es el oro lo que la hace crecer, sino las manos limpias. Lucía lo miraba orgullosa, sabiendo que aquel muchacho era la mejor herencia de un amor que el cielo no borró. Un día,
mientras revisaba los límites del terreno, Emiliano encontró una carreta averiada junto al río. Dentro, una joven pedía ayuda. Tenía el cabello trenzado, las manos cubiertas de barro y los ojos más claros que el amanecer. «Soy Elena», dijo, sonriendo, «vengo de San Marcos». Mi rueda se rompió. Emiliano desmontó sin dudarlo y la ayudó a reparar el eje. Desde ese día, algo invisible los unió, como si el destino hubiera decidido escribir una nueva historia en esos mismos campos. Elena se quedó unos días en el rancho, mientras su carreta era reparada. Ayudaba en la cocina y se ganaba el cariño de todos con su risa y su sencillez. Lucía la observaba con ternura, recordando en ella a su propio reflejo de juventud. Había en esa muchacha la misma luz que alguna vez vio en sí misma, la misma inocencia con la que amó a Tomás. Pero también había algo más, una fuerza tranquila que inspiraba esperanza. Las tardes se llenaron de conversaciones bajo los naranjos. Emiliano le mostraba los caballos, y Elena hablaba de sus sueños de tener una pequeña escuela en su pueblo. Reían, se entendían sin decir mucho. El aire olía a hierba fresca y a promesa. Lucía, desde el porche, los miraba sabiendo que el amor tiene formas nuevas de volver, que a veces la vida repite la historia solo para sanarla. Una tarde, Elena decidió marcharse. «Debo volver», dijo, «me esperan en San Marcos». Emiliano bajó la cabeza, sin saber cómo retenerla sin palabras. Ella lo miró con dulzura y añadió, «Si Dios quiere, el río volverá a cruzarse en nuestro camino». Antes de irse, le dejó una cinta azul, la misma que usaba en su cabello. «Para que no me olvides». Emiliano la guardó en el bolsillo del corazón. Los días que siguieron fueron lentos y llenos de ausencias. Emiliano trabajaba más que nunca, pero cada tarde se detenía junto al río, mirando el horizonte. Lucía sabía lo que pasaba. Se sentó a su lado y le dijo, «El amor, hijo, no se busca ni se exige. Solo se espera con fe». Él sonrió apenas. «Como tú esperaste a papá». Ella asintió, mirando el agua correr. «Y Dios me lo devolvió en ti». Un mes después, llegó una carta. Era de Elena. Decía que había abierto la escuela que soñaba y que los niños del pueblo necesitaban libros. Emiliano no lo dudó, cargó su caballo con cuadernos y partió al amanecer. El camino era largo, pero su corazón iba ligero. Al llegar, la encontró rodeada de pequeños que la escuchaban leer. Elena levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de él, como si el tiempo no hubiera pasado. El encuentro fue sencillo y lleno de verdad. No hubo grandes palabras, solo sonrisas y un silencio que hablaba más que cualquier promesa. Esa noche, sentados junto a una fogata, Elena le confesó que había rezado por volver a verlo. Emiliano tomó su mano con respeto, sintiendo que en ese instante todo cobraba sentido. «Tal vez», dijo ella, «lo que empezó con tus padres ahora se completa con nosotros». Y el fuego pareció encender el alma de ambos. Lucía recibió la noticia días después, cuando Emiliano regresó al rancho con una paz nueva en el rostro. «La encontré, mamá». Ella lo abrazó sin preguntar más, porque en su mirada ya estaba toda la respuesta. «Si el amor vuelve», le dijo, «es porque nunca se fue del todo». Desde entonces, el rosario volvió a oler a esperanza, como cuando Tomás y Lucía eran jóvenes y todo parecía posible. Con el paso de los meses, Emiliano comenzó a visitar San Marcos con frecuencia. Ayudaba en la escuela, reparaba cercas y enseñaba a los niños a montar a caballo. Elena y él se convirtieron en ejemplo para todos, dos almas sencillas que unieron el trabajo y el cariño en una misma oración. Lucía veía en ellos la confirmación de que el amor, cuando nace de la humildad, se vuelve eterno. Un atardecer, Emiliano llevó a Elena al mismo pozo donde sus padres se conocieron. El aire olía a jazmín y a recuerdos. «Aquí empezó todo», dijo él, «y aquí quiero quedarme». Sacó del bolsillo una pequeña caja de madera, dentro, la herradura que su madre había guardado tantos años. «Era de mi padre. Quiero que ahora sea símbolo nuestro, para recordar que todo amor necesita fe». Elena lloró, abrazándolo con el alma. Lucía los vio desde lejos, con el corazón lleno de gratitud.
Sabía que la historia había cerrado su círculo, no con dolor, sino con bendición. El eco del pasado había dejado de doler. Ahora solo quedaba la música suave del viento entre los campos, repitiendo una verdad que el tiempo confirmó: el amor, cuando es verdadero, no muere, solo cambia de nombre y continúa en los hijos del destino. El sol nacía entre la neblina, y el aire fresco del amanecer traía olor a tierra mojada. Lucía se despertó antes que todos, como cada día, para preparar café y pan recién horneado. Mientras la cocina se llenaba de vapor y de recuerdos, pensaba en lo mucho que había cambiado la vida desde el regreso de Elena. Ya no había sombras en el rancho, solo la paz que dejan los amores sinceros. El rosario, una vez herido, ahora respiraba vida. Esa mañana, los gallos cantaron más fuerte, como anunciando algo bueno. Emiliano llegó del establo con el rostro iluminado y una sonrisa que no pudo esconder. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «Elena y yo vamos a casarnos». Lucía dejó la taza sobre la mesa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran de tristeza, sino de gratitud. «Dios los ha bendecido, hijo», respondió, abrazándolo con ternura. Era como si la historia de su amor, por fin, encontrara su cierre en esa nueva unión. El pueblo entero se alegró con la noticia. Las mujeres comenzaron a preparar flores, y los hombres ofrecieron ayudar a levantar una pequeña capilla junto al pozo. Nadie quería una boda lujosa, sino una ceremonia sencilla, con olor a campo y alma. Lucía se encargó de coser el vestido de Elena con sus propias manos, puntada por puntada, como quien teje una promesa. Mientras lo hacía, sus pensamientos volvían a Tomás. «Sé que estarás aquí, mi amor», susurraba, «aunque no pueda verte». Las tardes se llenaron de música, de risas y del murmullo de la esperanza. Emiliano ensayaba viejas canciones en su guitarra, las mismas que Tomás tocaba cuando el amor aún era joven. Elena lo escuchaba desde el porche, hilando coronas de jazmines para decorar el altar. Lucía los observaba desde lejos, sintiendo una paz profunda, como si el alma de su amado velara sobre ellos. El viento jugaba con los mantos blancos y hacía brillar el trigo como si el cielo bendijera aquel amor. El día de la boda amaneció claro y dorado. Los rayos del sol se filtraban entre los álamos, y el perfume de los jazmines llenaba el aire. Lucía caminaba de la mano de su hijo hacia la capilla, con el corazón latiendo al ritmo del viento. Cuando Elena apareció, vestida de blanco, el pueblo entero contuvo la respiración. Parecía un amanecer hecho mujer. Los ojos de Emiliano se llenaron de emoción. «Gracias, Dios mío», murmuró Lucía, «por mostrarme que el amor sí renace». El sacerdote habló de la fe, de la paciencia y de los lazos que no mueren con el tiempo. «El amor verdadero», dijo, «es como la tierra, hay que cuidarla con humildad para que florezca». Y mientras pronunciaba esas palabras, una mariposa blanca entró por la ventana abierta y se posó sobre el ramo de Elena. Todos guardaron silencio. Lucía sonrió con lágrimas, sabiendo que era la señal que había esperado toda su vida. Tomás estaba ahí, acompañando en espíritu esa nueva historia. Cuando cayó la tarde, la fiesta llenó el campo de música. Los violines y guitarras tocaron hasta que el cielo se cubrió de estrellas. Lucía, sentada en su silla de siempre, miraba a los recién casados bailar junto al pozo. El fuego de las antorchas iluminaba sus rostros, y por un instante, ella juró ver a Tomás bailando con ella, joven, como en los viejos tiempos. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, amor mío. Tu ausencia me enseñó lo que es el amor verdadero». Elena se acercó y tomó las manos de su suegra. «Todo esto es por ti, Lucía. Gracias por enseñarnos a amar con el alma». Lucía le sonrió y respondió con voz suave: «No, hija. El amor no se enseña, se entrega». Las 3 generaciones, unidas por la fe, compartieron esa noche una cena humilde pero llena de emoción. No había lujos, solo corazones agradecidos y la certeza de que Dios los había guiado hasta ese momento. El tiempo, que una vez fue cruel, ahora parecía amigo. Los años le habían dado a Lucía la mirada serena de quien ya no teme a la soledad. Sabía que pronto el destino volvería a llamarla, pero no le tenía miedo. Cada amanecer, cada flor del jardín,
Cada sonrisa de Emiliano y Elena era su recompensa. El amor, pensaba, no se mide por el tiempo que dura, sino por la huella que deja. Una noche, mientras todos dormían, Lucía salió al porche con una manta sobre los hombros. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el viento traía el aroma de los jazmines. Se sentó en su silla de madera y miró hacia el pozo iluminado por la luna. En el reflejo del agua creyó ver dos figuras tomadas de la mano, ella y Tomás, más jóvenes, sonriendo. Cerró los ojos y una lágrima se deslizó con suavidad por su mejilla. «Pronto nos veremos, amor mío», murmuró. «Pero no te preocupes, nuestro legado sigue vivo». Y en ese instante, una brisa cálida acarició su rostro. Era como un beso invisible, una despedida dulce. Lucía levantó la mirada hacia el cielo y sonrió, porque sabía que no estaba sola. El amor de su vida seguía allí, entre los campos, los jazmines y las risas de su hijo. Al amanecer, Emiliano la encontró dormida, con una paz profunda y una leve sonrisa en los labios. En sus manos aún sostenía el rosario que Tomás le había dado tantos años atrás. El sol bañaba su rostro con luz dorada, y el viento movía suavemente su cabello. No hubo llanto en el entierro, solo gratitud. El pueblo entero la despidió con flores y cantos, sabiendo que su alma había regresado al amor que siempre la esperó. Esa tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja, Emiliano y Elena plantaron un árbol junto al pozo. «Aquí vivirá su recuerdo», dijo él, «y cada flor será una oración por su vida». El viento sopló suave, moviendo las ramas recién nacidas. Parecía una respuesta del cielo, un suspiro de amor eterno. Desde entonces, dicen que cuando cae la tarde en el rosario, el campo se llena de luz, y entre los jazmines se oye una voz que susurra: «El amor verdadero nunca muere». El árbol que Emiliano y Elena plantaron junto al pozo creció rápido, como si la tierra quisiera abrazar el recuerdo de Lucía. Cada primavera florecía cubierto de jazmines, y el aire se llenaba de un perfume dulce que se esparcía por toda la hacienda. El rosario se había convertido en un lugar sagrado, donde el amor y la memoria se entrelazaban como raíces invisibles. Nadie pasaba por allí sin quitarse el sombrero ni decir una oración. Elena, ahora esperando un hijo, sentía que la presencia de Lucía seguía acompañándolos. Por las noches soñaba con ella, vestida de blanco, caminando entre los trigales con una paz infinita. «Tu suegra te protege desde el cielo», le decía la gente del pueblo, y ella sonreía, convencida de que era verdad. Cada vez que el viento movía las cortinas o el fuego chispeaba sin razón, sabía que Lucía estaba cerca, bendiciendo su hogar. Emiliano pasaba las tardes arreglando la vieja casa. Pintaba las paredes, reparaba los cercos y sembraba flores nuevas alrededor del pozo. Todo esto fue amor antes de ser tierra, decía mientras trabajaba. En sus ojos había la misma determinación que tuvo Tomás, pero también la dulzura que heredó de Lucía. Elena lo observaba en silencio, sintiendo que el tiempo no había borrado la historia, sino que la había transformado en algo más grande, más eterno. Una tarde, llegó al rancho un hombre anciano con una carta en la mano. Dijo ser el hermano de Tomás, alguien que se había ido del pueblo hacía muchos años. Su voz temblaba cuando explicó que había vuelto para conocer el lugar del que tanto oyó hablar. Emiliano lo recibió con respeto y lo llevó al pozo. El anciano dejó la carta sobre la piedra y murmuró: «Aquí descansa el amor más puro que conocí, aunque nunca lo vi con mis propios ojos». Luego, se marchó en silencio, dejando atrás un suspiro de nostalgia. Esa carta, escrita por Tomás en sus últimos días, había sido guardada por su hermano todo ese tiempo. Decía: «Si alguien lee esto, quiero que sepa que no me fui del todo. Mientras alguien ame con fe, seguiré viviendo en cada brisa. Que este campo sea siempre refugio de corazones sinceros». Emiliano y Elena lloraron al leerla, pero no con tristeza, sino con gratitud. Era como si Tomás y Lucía hubieran hablado desde el cielo, bendiciendo su vida y su unión. Con el paso de los meses, el rancho volvió a florecer como nunca. Las cosechas fueron abundantes, los animales prosperaron y el pueblo encontró trabajo y esperanza. Nadie hablaba de suerte, sino de milagro. La gente decía que el amor de los antiguos dueños se había quedado impregnado en la tierra,
cuidando a quienes la trabajaban con fe. Donde hubo amor verdadero, decían los mayores, la tierra nunca muere. Elena dio a luz a una niña una madrugada de mayo, cuando el cielo se pintaba de rosa. Emiliano la tomó en brazos, con los ojos llenos de lágrimas, y la llamó Lucía, en honor a su madre. En ese instante, el viento sopló fuerte, haciendo sonar las campanas de la capilla aunque nadie las tocara. Elena sonrió. Ella ya lo sabe, susurró. Desde el cielo, la abuela bendice este nacimiento. Y así, una nueva vida vino a cerrar el ciclo de una historia que había comenzado con dolor, pero que ahora se escribía con amor. El pueblo entero celebró el nacimiento. Las mujeres llevaron flores, los hombres trajeron pan y vino, y el cura bendijo a la niña frente al pozo. Que su vida sea larga y su corazón tan puro como el de quienes la precedieron. Emiliano, con el rostro iluminado, miró al cielo y prometió criarla con la misma fe y humildad que su madre le enseñó. Este campo, dijo, le contará la historia de donde viene, para que nunca olvide que el amor verdadero siempre vuelve. Con los años, Lucía creció corriendo entre los maizales, riendo con el viento y jugando bajo el árbol que llevaba su nombre. Tenía la misma mirada clara de su abuela y la curiosidad de su padre. Elena la miraba y pensaba que aquel espíritu de ternura y fortaleza seguía vivo en ella. A veces, la niña decía, «Mamá, la abuela me habló en un sueño. Me dijo que cuidara el pozo y las flores». Elena solo la abrazaba y respondía, «Hazle caso, mi amor. Ella nunca se equivoca». Las noches en el Rosario se volvieron tranquilas y llenas de estrellas. La familia se reunía a cenar bajo el cielo abierto, contando historias viejas que ya parecían leyendas. Emiliano solía decir, nuestro campo no solo guarda recuerdos, guarda promesas. Y al mirar a su hija dormida en el regazo de Elena, comprendía que el amor, cuando es sincero, se hereda como la tierra, se cuida, se honra, y florece generación tras generación. El viento, ese viejo narrador del destino, siguió soplando entre los álamos, llevando el aroma de los jazmines por todo el valle. Quien pasaba cerca del rancho decía escuchar risas y canciones antiguas flotando en el aire. Algunos aseguraban haber visto dos siluetas tomadas de la mano caminando al atardecer, justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas. Son Tomás y Lucía, decían, cuidando lo que sembraron. Con el tiempo, el rosario se convirtió en un símbolo de fe y esperanza para todo el pueblo. Los jóvenes iban allí a pedir por sus amores, los ancianos a rezar por los suyos, y los niños a jugar bajo la sombra del gran árbol. Nadie salía de ese lugar sin sentir un nudo dulce en el pecho, una certeza callada de que el amor, cuando es verdadero, no necesita presencia para existir. Solo basta recordarlo con el corazón. Y así, entre amaneceres dorados y tardes perfumadas, la historia de Tomás, Lucía, Emiliano y Elena se volvió eterna. Porque en cada flor, en cada oración y en cada gesto de amor sencillo, su espíritu seguía vivo. El rosario ya no era solo una hacienda, sino un testimonio vivo de que la ausencia no destruye el amor, lo transforma en eternidad. El tiempo pasó como un río manso que no deja de cantar. Lucía, la niña, ya era una joven de mirada clara y espíritu libre. Había heredado la dulzura de su madre y la nobleza de su padre, pero también algo más profundo, la serenidad antigua de su abuela, esa fuerza callada que nace solo del amor verdadero. El rosario florecía a su alrededor como si la tierra misma reconociera en ella la continuación de una historia que jamás quiso morir. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Lucía caminaba hasta el pozo con un cuaderno en las manos. Allí escribía cartas que nunca enviaba, pensamientos que nacían del alma. «Abuela», decía una de ellas, «no te conocí en persona, pero siento que vives en mí. Cuando rezo, siento tu voz en el viento, y cuando dudo, el aroma de los jazmines me recuerda que el amor todo lo puede». Luego doblaba las hojas y las guardaba bajo una piedra, como si el cielo las leyera en secreto. Emiliano la observaba con orgullo. Verla crecer era como volver a mirar a su madre joven. A veces se quedaba junto al árbol, recordando los años que pasaron, los rostros que amó y las promesas que el tiempo no borró. Elena, con el cabello ya salpicado de canas, lo abrazaba en silencio. Ambos sabían que el mayor regalo que Lucía les había dejado era ese,
un amor que seguía vivo en las generaciones, latiendo en cada rincón del campo. Una tarde de verano, el pueblo organizó una feria en honor a los fundadores del Rosario. Las familias llegaron con canastos, música y risas. En el centro de la plaza, los más ancianos contaban la historia de Tomás y Lucía, esa leyenda que ya se narraba como un cuento de fe. Los niños escuchaban atentos y algunos miraban hacia el horizonte, imaginando las figuras de los antiguos amantes caminando entre los trigales dorados. Lucía fue invitada a decir unas palabras. Subió al pequeño escenario improvisado y, con voz suave pero firme, habló: mi abuela y mi abuelo nos enseñaron que el amor no se trata de quedarse, sino de permanecer en el alma del otro. Ellos no murieron, solo se volvieron aire, luz y tierra. Cada flor que nace aquí es su voz recordándonos que el amor, cuando es puro, no tiene final. Nadie pudo contener las lágrimas. Incluso el viento, ese viejo testigo, pareció detenerse para escuchar. Esa noche, de regreso al rancho, Lucía se sentó junto al pozo. La luna iluminaba su rostro, y el reflejo del agua parecía mirar hacia el cielo. De pronto, un murmullo suave recorrió el aire. No era el viento, era una melodía antigua, aquella que su abuelo solía tocar con la guitarra. El corazón de Lucía latió con fuerza. Sonrió sin miedo, comprendiendo que no estaba sola. El amor que fundó el Rosario seguía allí, invisible pero eterno. Al día siguiente, comenzó a escribir un diario, como su abuelo lo había hecho en otro tiempo. Pero en lugar de hablar de penas, escribió sobre gratitud. Gracias, Dios, anotó, por permitirme heredar un amor que no duele, que guía y enseña. Prometo cuidar esta tierra, proteger este legado y mantener viva la fe que unió a mi familia. Cerró el cuaderno y lo guardó junto a la medalla de San Benito que había sido de Tomás. Elena, al verla tan serena, comprendió que su tarea estaba cumplida. Había visto el ciclo de la vida cerrarse con amor y esperanza. Una noche, mientras todos dormían, salió al porche, levantó los ojos al cielo y dijo: Lucía, Tomás, pueden descansar tranquilos. Su semilla sigue floreciendo. Y el aire, tibio y dorado, pareció responder con un suspiro. El pozo, los árboles, el campo entero, todo respiraba paz. Pasaron los años, y Lucía transformó la hacienda en una escuela rural. Allí enseñaba a los niños no solo a leer, sino a amar la tierra, a respetar el silencio del campo y a confiar en el poder del perdón. Cada clase terminaba con una oración sencilla: que lo que sembremos con amor, florezca en las manos del mañana. Nadie salía de esa escuela sin llevar en el corazón una chispa de fe. Un día, mientras guiaba a los pequeños por el sendero del río, Lucía se detuvo y dijo: ¿ven ese árbol? Lo plantaron mis padres cuando mi abuela partió al cielo. Desde entonces, nunca dejó de florecer. Porque el amor verdadero no necesita que lo rieguen todos los días, se sostiene solo, con la fuerza de Dios. Los niños la escucharon con asombro, y el viento, fiel a su costumbre, acarició sus rostros con dulzura. El Rosario se convirtió en un refugio para almas cansadas. Viajeros, maestros, campesinos y soñadores llegaban buscando trabajo, consejo o simplemente paz. Lucía los recibía a todos, sin preguntar de dónde venían. Aquí, decía, nadie está solo. Todos tenemos algo que sanar. Y cuando alguien lloraba frente al pozo, ella le ofrecía un jazmín. Tómalo. Representa el perdón, la fe y la certeza de que el amor todo lo cura. El nombre de Lucía empezó a cruzar los límites del valle. Decían que era una mujer tocada por Dios, que su voz calmaba el dolor y su sonrisa traía esperanza. Pero ella solo respondía con humildad: no soy yo, es el amor que habita este lugar. Y así, sin buscarlo, se convirtió en guardiana del legado más grande de su familia, el amor que venció al tiempo. Al caer la tarde, cuando el cielo se pintaba de vino y oro, Lucía caminaba descalza sobre la tierra húmeda, mirando el horizonte. En su corazón sentía que la historia aún no había terminado, que algo más debía cumplirse. Cerró los ojos y susurró al viento: abuela, abuelo, sigo su camino. Enséñenme a amar como ustedes amaron. Y el viento, eterno confidente, respondió con un murmullo suave que olía a jazmín y a eternidad.
El verano llegó con su luz brillante y sus tardes interminables. Los trigales del Rosario se mecían bajo el sol como un mar de oro vivo, y el viento, cálido y sabio, volvía a recorrer los mismos caminos que alguna vez acariciaron a Tomás y a Lucía. Había una sensación distinta en el aire, una especie de llamado antiguo, como si el alma del campo esperara algo grande, algo que cerraría definitivamente el círculo del amor que había nacido en esa tierra. Lucía, ya mujer hecha, se había convertido en la guía espiritual del pueblo. Los vecinos la buscaban para pedirle consejo o consuelo, y ella siempre tenía una palabra de fe, una historia de esperanza, una sonrisa que curaba. Sin embargo, en las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba con fuerza y las estrellas temblaban, sentía una nostalgia que no sabía explicar. Es el alma del campo, decía su madre, hablándote en el idioma del amor. Un atardecer, mientras recogía flores junto al pozo, encontró una caja pequeña enterrada entre las raíces del árbol que su padre había plantado. La madera estaba vieja, pero aún firme. Al abrirla, descubrió dentro una carta envuelta en un pañuelo bordado con el nombre de Tomás. Su corazón latió con fuerza. La letra era de su abuela Lucía. Para quien herede mi nombre y mi fe, decía la primera línea. Con manos temblorosas, leyó las palabras que parecían venir desde otro tiempo. Hija del futuro, si lees esto, sabrás que el amor que nos unió no terminó con nuestra partida. Esta tierra guarda nuestras promesas, y tú eres la encargada de mantenerlas vivas. Cuando sientas que el viento te llama, no temas. Es el amor, recordándote que sigue aquí. Vive con fe, ama con humildad y nunca olvides que lo eterno no se ve, se siente. Las lágrimas corrieron silenciosas por sus mejillas. No era tristeza, era gratitud. Lucía levantó la vista al cielo y sintió una brisa tibia acariciarle el rostro. Era ese viento dorado del que tanto hablaba su madre, ese que traía consigo la voz del pasado. Se arrodilló junto al pozo y prometió en voz baja, mientras viva, este amor seguirá respirando a través de mí. Desde aquel día, algo cambió en el Rosario. El aire parecía más suave, los animales más tranquilos, las flores más vivas. Algunos decían que el campo había despertado. Otros, que los antiguos dueños habían regresado para proteger a los suyos. Lucía sabía que era verdad. Cada vez que el viento soplaba entre los eucaliptos, podía escuchar susurros de amor, risas lejanas, y aquella melodía de guitarra que parecía venir del cielo. Un día, un viajero llegó al pueblo. Venía de tierras lejanas, cansado y con la mirada perdida. Dijo que había oído hablar de un lugar donde la paz aún existía, donde el amor sanaba las heridas del alma. Lucía lo recibió con amabilidad y le ofreció agua del pozo. Dicen que esta agua tiene memoria, explicó, que guarda las oraciones de quienes amaron antes que nosotros. El hombre bebió y sonrió, con los ojos humedecidos. Entonces me quedaré aquí, dijo. Tal vez este sea el lugar que busco desde hace años. Con el tiempo, el viajero se integró al pueblo. Ayudaba en las cosechas, cuidaba a los animales y acompañaba a Lucía en las tareas de la escuela. Era un hombre tranquilo, con una voz que parecía haber aprendido a hablar con el silencio. Lucía lo admiraba por su sencillez, por su manera de mirar el horizonte sin apuro, como si entendiera los secretos del viento. A veces se sorprendía escuchando su risa y sintiendo que su corazón latía distinto, como si algo en su alma despertara. Pasaron los meses, y el cariño entre ellos creció sin buscarlo. No era un amor impetuoso ni urgente, sino uno de esos que nacen despacio, con la certeza de lo que está destinado. Lucía le habló del Rosario, de sus abuelos, de la historia que el tiempo había querido mantener viva. El viajero escuchaba en silencio, con los ojos brillando. Ese amor del que hablas, dijo una tarde, no murió, solo cambió de forma. Tal vez el viento me trajo hasta aquí para recordártelo. Esa noche, el viento sopló más fuerte que nunca. Las ventanas se abrieron de golpe, las velas parpadearon, y el árbol junto al pozo pareció cantar con el aire. Lucía y el viajero salieron al porche, tomados de la mano, mirando el cielo cubierto de estrellas. ¿Lo sientes?, preguntó ella. Sí, respondió él, con voz serena. Es el amor que vuelve.
En ese instante, una lluvia de jazmines cayó desde las ramas, llenando el suelo de perfume y luz. El pueblo despertó con la noticia de que el viento había soplado toda la noche, dejando el campo cubierto de flores. Nadie lo creyó posible, pero ahí estaban, jazmines frescos hasta donde alcanzaba la vista. Lucía sonrió, sabiendo lo que significaba. El amor, dijo al viajero, no se mide por la presencia, sino por lo que deja cuando pasa. Y él respondió, tomándola de la mano, entonces tú eres el fruto de ese amor eterno. Esa tarde, el viento dorado volvió a soplar, suave y cálido, llevando consigo la voz de los que alguna vez amaron en el rosario. El viajero cerró los ojos y juró escuchar una melodía. Lucía también la oyó, era la guitarra de Tomás y la risa suave de su abuela. Ambos comprendieron, sin decir palabra, que el ciclo del amor se había cumplido. Lo que empezó con ausencia, terminaba con presencia. Lo que fue dolor, ahora era eternidad. El rosario despertó envuelto en una calma luminosa, esa que solo llega cuando el alma ha aprendido a descansar en la fe. Las flores abrían sus pétalos con el primer rayo del sol, y el aire traía un murmullo dulce que hablaba de continuidad, de raíces, de amor que no envejece. Lucía caminó hasta el pozo con el corazón tranquilo. A su lado, el viajero, a quien el pueblo ya llamaba Mateo, la acompañaba en silencio, como si entendiera que cada paso allí era una oración. Desde que el viento dorado los unió, Mateo y Lucía habían formado una pareja serena, sin prisas ni promesas exageradas. Ambos sabían que la vida, cuando es guiada por Dios, no necesita atajos. El amor, decía ella, no se grita, se demuestra. Y él asentía, dedicando sus días a trabajar la tierra, a cuidar el árbol que guardaba las memorias de generaciones. Cada atardecer lo encontraba allí, tocando la guitarra que había pertenecido a Tomás, como si conversara con el pasado a través de la música. El pueblo volvió a florecer con ellos. La escuela creció, la capilla fue restaurada, y la fe se convirtió en el alma de todos. Los niños rezaban antes de las clases, y los mayores decían que el rosario ya no era solo una hacienda, sino una promesa viva entre el cielo y la tierra. Lucía y Mateo organizaron reuniones los domingos al atardecer, donde compartían historias sobre amor, humildad y perdón. Cada palabra pronunciada parecía bendecir el aire. Una tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de los montes, Mateo le entregó a Lucía una pequeña caja de madera. Dentro había una semilla envuelta en tela. Es de un jazmín, dijo él, pero no cualquiera. La encontré junto al árbol viejo, donde cae la sombra del pozo. Quiero que la sembremos juntos. Ella lo miró con ternura. ¿Para qué?, preguntó. Mateo sonrió, para que el amor siga creciendo, incluso cuando nosotros no estemos. La semilla fue plantada esa misma tarde, justo en el centro del campo, donde la luz del amanecer llegaba primero. Lucía la cubrió con tierra y Mateo rezó un Padre Nuestro. Luego, en silencio, se tomaron de las manos. El viento sopló suave, moviendo sus cabellos y el polvo del camino, como si el cielo aprobara aquel gesto. Nadie lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que esa planta sería el símbolo de una nueva era en el rosario, la del amor transmitido, no solo recordado. Con el paso de los días, la semilla germinó. Primero fue un brote pequeño, luego una planta firme, y finalmente un jazmín blanco, tan puro que parecía brillar al sol. Cada mañana, Lucía lo visitaba, hablándole como si fuera un niño. Eres el testigo de todo lo que amamos, le decía. Mateo la observaba desde lejos, sabiendo que aquel jazmín no era solo una flor, sino un puente entre el pasado y el futuro, entre los vivos y los que ya descansaban en la eternidad. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Lucía soñó con su abuela. Estaba vestida de blanco, descalza, caminando entre los campos. Ya cumpliste, hija, le dijo. Has convertido el dolor en enseñanza y la ausencia en legado. Ahora el rosario pertenece a todos los que amen con verdad. Lucía despertó con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de luz. No era un adiós, era una bendición. Al día siguiente, reunió a los niños en la escuela y les contó el sueño. El amor no se guarda, les dijo, se reparte, como las semillas.
Si cada uno de ustedes siembra una, el mundo nunca quedará vacío. Los niños corrieron por el campo riendo, plantando pequeñas flores en cada rincón. Cuando el sol cayó, todo el rosario parecía cubierto de estrellas blancas. El amor de una familia había germinado en 1000 manos pequeñas. Elena, ya anciana, miraba todo desde el porche. Tu madre estaría orgullosa, dijo a su hijo Emiliano. Mira lo que sembraron ustedes. Emiliano, con la mirada perdida en el horizonte, respondió, no fuimos nosotros, mamá. Fue el amor, él hizo todo. Y en ese instante, una ráfaga de viento recorrió el campo, moviendo los pétalos de los jazmines como si aplaudieran. Pasaron los años, y el Rosario se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de otros pueblos llegaban buscando consuelo, esperanza, o simplemente la paz que solo ese valle podía ofrecer. Decían que quien bebía agua del pozo encontraba alivio al alma, y que quien oraba bajo el árbol viejo recibía respuestas del cielo. Lucía y Mateo nunca negaron esas historias, pero tampoco se las atribuyeron. Los milagros, decían, son solo la manera en que Dios nos recuerda que el amor sigue aquí. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, Mateo tomó las manos de Lucía y dijo, ¿sabes qué creo? Que tus abuelos nos están mirando ahora mismo. Ella sonrió, mirando el cielo anaranjado. Lo sé. Y creo que sonríen. En ese momento, una mariposa blanca pasó volando entre ellos y se posó sobre el jazmín recién florecido. Ninguno se movió. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para guardar ese instante eterno. El viento volvió a soplar, pero esta vez con un tono distinto. No era solo brisa, era melodía. La guitarra invisible de Tomás, el canto lejano de Lucía, el suspiro de Elena, la risa de Emiliano, todos parecían fundirse en una misma canción. El Rosario respiraba amor puro, un amor que había aprendido a trascender generaciones, a cruzar el tiempo y a volver siempre a casa. Y así, mientras el día moría lentamente, Lucía y Mateo permanecieron allí, tomados de la mano, mirando cómo el sol se hundía detrás de los cerros. El amor de ellos nos trajo hasta aquí, dijo ella, y el nuestro llevará su historia más allá. Mateo asintió, apretando su mano con fuerza. Entonces, que el viento la cuente por nosotros. Y el viento, fiel guardián del destino, se llevó sus voces doradas hacia el horizonte, donde comienza la eternidad. El amanecer cubría los campos del Rosario con un resplandor dorado, tan suave que parecía venir de otro mundo. Los jazmines abrían sus pétalos con lentitud, como si despertaran al llamado de un amor eterno. Lucía caminaba descalza por la hierba húmeda, sintiendo bajo sus pies el pulso de la tierra que tantas historias había guardado. A su lado, Mateo avanzaba en silencio, sosteniendo en sus manos una vieja guitarra. Hoy el viento suena distinto, dijo ella con una sonrisa. Sí, respondió él, suena a despedida. El tiempo había pasado con ternura. Las arrugas en sus rostros no eran huellas del cansancio, sino surcos de sabiduría y de fe. En cada una de ellas habitaban las risas, los silencios y las promesas que el amor había cumplido. El Rosario ya no era solo una hacienda, era un santuario, un lugar donde la vida y la muerte se daban la mano sin miedo. Lucía sabía que pronto partiría, pero no sentía tristeza. Su corazón estaba lleno, completo, en paz. Aquel día decidió reunir a todos en el campo, a los niños de la escuela, a los vecinos, a los hijos de los hijos que habían crecido bajo la sombra del gran árbol. Hoy no quiero lágrimas, dijo. Quiero que celebremos el amor que nos trajo hasta aquí. El pueblo la rodeó, escuchando sus palabras con respeto. Su voz, suave pero firme, tenía el tono de quien ya conversa con el cielo. El amor no se acaba cuando morimos, solo cambia de lugar. Si alguna vez el viento acaricia sus rostros, sabrán que sigo aquí. Mateo la miró con ternura, sabiendo que esas palabras eran su despedida. Tomó la guitarra y comenzó a tocar aquella melodía antigua, la misma que Tomás había tocado tantos años atrás. Lucía cerró los ojos, y por un instante, todos sintieron que el tiempo se detenía. El sonido viajaba entre los jazmines, subía a los álamos, tocaba las montañas y volvía como un eco de eternidad. Algunos juraron ver luces danzando sobre el pozo,
Otros sintieron una paz tan profunda que las lágrimas brotaron sin tristeza. Cuando la canción terminó, Lucía levantó la mirada al cielo. «Abuela, abuelo, he cumplido», susurró. El viento respondió con una ráfaga cálida que movió los pétalos de los jazmines, cubriendo el suelo de blanco. Mateo se acercó y la abrazó. «Gracias», le dijo, «por enseñarme que el amor puede volver a florecer incluso sobre las cenizas». Ella apoyó la cabeza en su pecho, y con una voz apenas audible, respondió, «Prométeme que seguirás cuidando esta tierra, y que nunca dejarás de creer». Esa noche, el cielo se llenó de estrellas más brillantes que nunca. Mateo se quedó junto a ella en el porche, mirando el horizonte. Lucía tomó su mano y le sonrió con una serenidad que parecía divina. «¿Sabes algo?», murmuró. «El amor no termina aquí. Solo cambia de forma». Luego cerró los ojos, y el viento, fiel compañero, sopló una última vez, llevándose consigo su último suspiro. El campo quedó en silencio, pero no era vacío. Era paz. El amanecer siguiente fue diferente. Cuando el sol tocó la tierra, el árbol junto al pozo estaba cubierto de flores blancas. Nadie había visto algo así. Mateo se arrodilló frente a él, con el corazón quebrado y agradecido a la vez. «Descansa, mi amor», dijo. «El viento seguirá contando tu historia». Los niños corrieron entre los jazmines, y cada paso parecía una oración. El rosario, una vez más, se llenó de vida. Los años siguieron su curso. Mateo envejeció con dignidad, cuidando el legado que Lucía le había confiado. Cada tarde tocaba la guitarra frente al pozo, y el viento lo acompañaba con su coro invisible. Las personas venían desde lejos a escuchar esa música que parecía venir del alma del campo. Nadie salía de allí sin sentir que algo dentro de ellos había sanado. «Aquí», decían, «se escucha la voz del amor eterno». Con el tiempo, Mateo también partió. Lo enterraron bajo el árbol, junto a la mujer que transformó su vida. En su tumba, una inscripción sencilla: «El amor no muere. Aprende a volar». Desde entonces, el viento del rosario sopla diferente. Ya no suena como antes, ahora canta. Lleva consigo el eco de generaciones, el perfume de los jazmines, la risa de los niños, la fe de los humildes y la melodía de los que amaron sin medida. Los campesinos aún dicen que, en las noches de luna, se pueden ver dos figuras caminando juntas entre los campos, tomados de la mano, cubiertos de luz dorada. No dejan huellas, pero el aire se llena de perfume y el alma se aquieta. «Son ellos», susurran los viejos, Lucía y Mateo, cuidando el amor que nunca se fue. Y el viento, cómplice y eterno, sopla suave, como diciendo amén. El rosario siguió siendo un refugio para quienes buscaban esperanza. Los viajeros llegaban heridos por la vida y partían con el corazón en calma. Nadie sabía explicar por qué, pero todos coincidían en lo mismo: allí, el amor no era recuerdo, era presencia. En cada flor, en cada oración, en cada amanecer. La historia que había nacido del dolor ahora se había vuelto inmortal. Y así, en aquel rincón del mundo, donde el viento y la tierra se entendían sin palabras, la vida y la muerte dejaron de ser opuestos. Porque el amor de Tomás, Lucía, Emiliano, Elena, y de la última Lucía, había demostrado una verdad sencilla y profunda: cuando el amor es verdadero, el alma no se va, solo cambia de cielo. El sol del amanecer volvió a nacer sobre los campos del rosario, igual que siempre, pero diferente. Había algo en la luz, en la brisa, en el canto lejano de los gallos que parecía decir que el tiempo, una vez más, se había detenido para escuchar. El viento dorado recorría los trigales con la suavidad de una caricia, llevando consigo la memoria de todos los que amaron en aquella tierra bendita. Era como si el alma del campo susurrara una oración invisible: «Gracias por no olvidar». El rosario, ese pedazo de mundo tejido con promesas, se convirtió en un santuario de amor y fe. Las flores crecían sin descanso, las aves anidaban sin miedo, y los hombres trabajaban con respeto. Ya nadie hablaba de dueños ni de herencias, porque todos sabían que esa tierra pertenecía al amor mismo. Los niños del pueblo jugaban entre los jazmines, y cuando el viento soplaba fuerte, decían que escuchaban voces dulces que les hablaban desde el cielo.
Con el paso de los años, la historia de Lucía y Tomás se volvió una leyenda viva. Se contaba al caer la tarde, cuando el sol doraba las montañas y el fuego del hogar iluminaba los rostros cansados. Cada palabra era una semilla que despertaba la fe en quien la escuchaba. Nadie la relataba igual, pero todos coincidían en lo esencial, que el amor puede sanar lo que el tiempo hiere, y que el perdón es el milagro más grande que un corazón puede conceder. Los ancianos decían que, en las noches de luna llena, se podía ver a una mujer vestida de blanco caminando entre los campos, seguida por un hombre con guitarra en mano. Nadie temía verlos, porque su presencia no era de fantasmas, sino de bendición. Ellos eran el alma del rosario, los guardianes de lo eterno. Y cada vez que el viento traía el perfume de los jazmines, los corazones se apaciguaban, como si la vida entera respirara amor. Una tarde, un niño llegó al pozo con una flor en la mano. Mi abuela me dijo que aquí empezó todo, dijo, que esta tierra está viva porque alguien aprendió a amar sin miedo. Se arrodilló, puso la flor junto a la piedra y rezó en silencio. Al levantarse, una ráfaga de viento lo envolvió, y por un instante creyó oír una voz dulce que le decía, sigue amando, pequeño, y nunca estarás solo. Entonces supo que el rosario seguía hablando, y que su voz era el amor. Con el tiempo, las generaciones se multiplicaron, pero el espíritu no cambió. En cada boda, en cada nacimiento, en cada oración, se nombraba a Lucía y a Tomás. No como recuerdos, sino como ejemplos de fe. Amaron más allá de la vida, decían los padres a sus hijos. Y los hijos, con los años, repetían la historia con orgullo, comprendiendo que no era solo una leyenda, sino una herencia de alma, una verdad sembrada en la tierra y en el cielo. Cada aniversario, el pueblo entero se reunía junto al pozo. Las guitarras tocaban, los niños corrían, y el viento movía los jazmines como si bailaran. Al caer la tarde, el sacerdote pronunciaba las mismas palabras que Lucía había dicho en su última reunión: el amor no se mide por el tiempo, sino por su capacidad de permanecer. Entonces, el campo entero guardaba silencio, y en ese silencio, todos sentían la presencia de los que habían amado antes. Una noche, después de muchos años, el cielo del Rosario se encendió con una aurora dorada, algo que nunca se había visto en la región. Los ancianos se arrodillaron, los niños rieron, y el aire se llenó de un perfume tan dulce que muchos lloraron sin entender por qué. Es la promesa cumpliéndose, dijo un hombre, el amor regresando a su origen. Desde entonces, aquel fenómeno fue conocido como el resplandor del alma. Lucía, la última heredera del nombre, escribió en su diario antes de morir: el amor de mis abuelos me enseñó que la fe no se hereda en palabras, sino en actos. Que cada lágrima es semilla, y cada perdón, cosecha. Que la ausencia, cuando es amada, se convierte en eternidad. Yo he visto el cielo en los ojos de la gente humilde, y he sentido a Dios en el viento del rosario. Si alguna vez mi voz se apaga, que mi historia siga hablándole al corazón de quienes aún creen. Hoy, quien pasa por esos campos siente algo que no se puede explicar con palabras. El aire parece más tibio, el cielo más cercano, y los jazmines más vivos. Los viajeros que llegan cansados del mundo descansan allí, y parten con el alma ligera. No saben por qué, pero todos coinciden en lo mismo: ese lugar huele a amor. El rosario no murió, porque el amor lo volvió eterno. Y cuando el viento sopla con fuerza, llevando polvo dorado sobre los trigales, los viejos del pueblo dicen en voz baja: ahí van ellos. Lucía y Tomás, caminando juntos otra vez. Nadie los ve, pero todos lo sienten. Y en ese sentir, se resume la verdad más sencilla y profunda que dejó su historia. Que la ausencia puede enseñar lo que el amor verdadero significa, y que quien ama con el alma, nunca se va del todo.